Soy Juan José Ríos, hasta aquí las noticias a las 8:45. Continúa entonces el espacio de las entrevistas y los análisis. Hoy nos acompaña el ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez, y además se va a hablar sobre la postura de los empresarios de la supervisión que han hecho diputados y también personal de la PDH. Así que, compañeros, buenas noches. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos ya esta segunda etapa de a las 8:45. También saludamos a Cristian Castillo, que nos acompaña como todos los jueves en este set. ¿Cómo estás? Don Mario, muy bien. Una nueva semana, ya nos estamos acostumbrando demasiado a estas dinámicas, pero la tendencia sigue al alza, así que el gran reto es seguir evitando el contagio. Por supuesto. Y ahí sí que, bueno, quienes se contagiaron allá por marzo, al menos ya salieron de esto, ¿no? Y que están viviendo para contarla. Claro. El problema es que no sabemos en qué parte de la tómbola vamos a caer, si en los asintomáticos, si en los de síntomas leves, si en los de unidades respiratorias, unidades de cuidados intensivos o los que desafortunadamente fallecen. Así que el gran reto, Mario, es evitar al máximo el contagio, no poner en riesgo a nuestro núcleo familiar y evidentemente evitar también la experimentación, porque los guatemaltecos somos muy dados a la automedicación. Y a tomar lo que sea. Y lo que escuchamos, que el óxido de esto, que el óxido de lo otro. Y entonces, Tecitos de no sé qué, tecitos. es en este momento evitar al máximo pues contagiarse. Si nos toca, pues seguir las recomendaciones de un profesional, que ese es el otro elemento importante. Puesto Y que enfrentarlo también con buena actitud, siento yo, ¿no? totalmente, ese es el elemento más importante. Bueno, pero paralelo a la pandemia, también hay situaciones que pues, la vida sigue, la vida continúa. Y pues bueno, ahora todo se ve desde la óptica de la pandemia. Vamos a hablar del bono 14 porque con pandemia el bono 14 tendrá que entregarse, ha dicho el ministro de Trabajo, que reitera que este bono 14 es obligatorio, ha dicho el titular de la cartera del trabajo, y debe efectuarse la primera quincena de julio, pero si las empresas tienen problemas para pagar la bonificación, recordó que pueden optar a créditos. Vamos a entablar vía telefónica comunicación precisamente con el titular de la cartera del Trabajo y Previsión Social, Rafael Eugenio Rodríguez Pellecer. Muy buenas noches, ministro. Gracias por tomarnos la llamada. Sí, buenas noches. Gracias por la invitación. Lástima que por esta misma situación es preferible hacerlo por esta vía y por ende estaré acompañándolos por la vía telefónica. Nuevamente, gracias por la invitación. Es un gusto poder atenderlos y poder pues aclarar algunas dudas que han surgido o que puedan surgir sobre este tema del bono 14. Entonces, estoy aquí a la expectativa de sus preguntas para poder aclarar cualquier duda que surja. Señor ministro, buenas noches. Mucha de la condición crítica a nivel económico en las empresas tiene que ver con el flujo de efectivo. No obstante, el bono 14 es un beneficio laboral que está contemplado para ser calculado entre el mes de julio del año anterior y el mes de junio del año vigente. En ese sentido, todos los contratantes, todos los empresarios y de hecho todos los patronos deben tener contemplado el manejo de fondos para este beneficio laboral que además está en ley y respaldado por la normativa guatemalteca. Así es, gracias Cristian por la pregunta. Primero quisiera iniciar pues aclarando que el Ministerio es respetuoso de la ley y vela por el estricto cumplimiento de sus normas, principios que inspiran el derecho laboral. En ese sentido, el decreto 4292, la ley de bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, más conocida como el ley del bono 14, ¿verdad? Por ser un salario, el salario número 14, establece la obligación de pagar este bono en la primera quincena del mes de julio de cada año a todos los trabajadores. Entonces, iniciar lo que ustedes ya dijeron, que reiteramos que esta prestación debe ser cubierta, especialmente por parte de aquellas empresas que a pesar de la pandemia han seguido operando. Entonces, y cabal, ahí quisiera citar a Cristian Castillo en el sentido de que estas provisiones se van haciendo a lo largo del año, se van reportando en los ingresos y ante la administración tributaria,
y por ende la provisión estaba hecha hasta el momento antes de que entráramos en esta situación de pandemia y hay muchas empresas tuvieran que suspender sus actividades y sus labores, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso es que la bonificación debe pagarse en forma total o proporcional atendiendo a los ingresos a los salarios del último año, ¿verdad? Entonces, pero lo que quisimos hacer como ministerio también en la línea de aplicar la ley fue hacer orientaciones legales y ahí también nuevamente, gracias a ustedes ya adelantaron, empezamos a revisar la legislación aplicable y dentro de esta, la ley del bono 14 establece qué es lo que sucede, como decía también Cristian Castillo, en el caso de que las empresas no tengan liquidez. Y eso puede suceder tanto con o sin pandemia, pero pues en la situación actual se ha visto agravada esta situación. Entonces, la misma norma que regula y que reconoce este derecho a los trabajadores establece que en el artículo 7 son las empresas o los empleadores del sector privado que requieran esta asistencia financiera para poder cubrir con su obligación, quienes podrán acudir a las instituciones financieras para demandar créditos, los cuales serán concedidos a tasas preferenciales. Nosotros lo que hicimos fue vincular esto con el Fondo de Capital de Trabajo, que ya había aprobado el Congreso de la República en el decreto 13-2020. Entonces le preguntamos al CHN a quienes si habían algunos convenios firmados para que algunos bancos o instituciones, entidades financieras pudieran aplicar y poder ejecutar estos fondos, y ellos fueron quienes nos informaron que estas tres entidades, Ban Rural, Banco Inmobiliario y Nicope, ya estaban en la disposición de poder empezar a colocar estos fondos. Tuvimos el acercamiento con ellos, leímos el reglamento, el viceministro Pablo Blanco, que es el encargado de empleo, él leyó el reglamento, tuvo los acercamientos, los tuve yo también para ver las condiciones y ellos nos informaban del reglamento que establece una tasa de 6% anual y que si las empresas solicitaban el crédito podían ir saliendo y diferir el pago con la entidad financiera en determinado número de meses atendiendo a sus condiciones y posibilidades económicas. Ahora Entonces, bien, ministro, de esa cuenta, ¿sí? Sí, ahora bien, ministro, en el caso, digamos, para entendimiento, ¿qué pasa con las empresas? Ya usted adelantó un poco el tema de poder optar a estos créditos que se han colocado en el sistema financiero nacional. ¿Qué pasa con las empresas que, por ejemplo, no pudieron seguir operando, que tienen a los empleados suspendidos, pero que tienen que cumplir con esta obligación? Sí, digamos, en ese sentido, como decía también Cristian Castillo, que le coincido, es el tema que las empresas tendrían que haber hecho su provisión. Hay un principio que se llama principio de ausencia de riesgo. Eso quiere decir que las empresas no pueden trasladar el riesgo de algunas decisiones de cuándo iban a asumir más ingresos para poder pagar el bono 14 al trabajador. Entonces, en ese sentido, por eso es que las empresas, pero reconocemos que también hay una situación que nos tiene hoy aquí, y por eso teníamos que nosotros no solo decir tienen que cumplir, sino también buscar a través de la protección del empleo, que es lo que hicimos con uno de los dos que está bajo la rectoría de unos ministerios, tratar de hacer ese acercamiento para poner en conocimiento del público. Yo creo que si no hubiéramos hecho eso no hubiera tenido ese mismo eco, y ahora pues saben que pueden acercarse a estas entidades que nos indicaron que estaban preparadas para recibir esas solicitudes. Por supuesto, habrá algunas que estén en una situación más difícil, ¿verdad? Y por ende también la norma, la ley, es la que da otra salida. Tuvimos que hacer la integración entre la ley de la bonificación anual para los sector privado y público, junto que la misma ley lo remite, el artículo 5 dice que las normas que establecen los decretos 76 y 78, que es el que aplica al sector privado, y sus modificaciones se aplicarán supletoriamente a las normas de la ley del bono 14, para decirlo popularmente. ¿Eso qué quiere decir? Teníamos que ir a buscar si en la ley de aguinaldo, que hay, dicho sea de paso, y eso es algo interesante, es esta norma es del año 78. Eso quiere decir que teníamos una norma de la ley del aguinaldo de los años 70 y hicimos las averiguaciones y nadie nos pudo documentar que esta norma, que es la que ahorita voy a tratar de explicar,
que se hubiera aplicado en algún momento en los artículos 11 y 12 que contemplan. ¿Qué contemplan los artículos 11 y 12? Que él dice que los patronos o empresas que no estén en imposibilidad económica de otorgar el aguinaldo, en todo o en parte, deben probarlo por medio de declaración jurada, que presentarán ante las autoridades administrativas de trabajo más próximas. Entonces, esto es lo que nosotros estamos agilizando el trámite para poder dar esta respuesta por medio de nuestras páginas. Ya el día de hoy se firmó un acuerdo que va a salir publicado mañana para poder informar de cómo se puede hacer efectiva esta otra opción. Señor ministro, estamos prácticamente a días, escasa a una semana, de que se cumpla el periodo de ley para poder pagar este beneficio a los trabajadores. Ahora, ¿hay condiciones en el ministerio para poder facilitar a aquellos empresarios que efectivamente están teniendo problemas de liquidez y acceder a estos capitales que serán financiados a bajas tasas de crédito por parte del Estado de Guatemala? Perdón, Cristian, otra vez, no entendí muy bien la pregunta. Si de aquí a una semana, que es cuando se vence el periodo, hay capacidad desde el Estado para poder facilitar el capital a estos empresarios que requieran del apoyo de los préstamos públicos para poder cumplir con el mandato del bono 14. Digamos, primero, no son, digamos, los fondos públicos ya fueron colocados en los bancos, por eso nosotros teníamos que asegurarnos de eso primero. El convenio ya había sido celebrado, el Banco de Desarrollo Rural, Banrural, nos informó el Crédito Hipotecario Nacional que ya había trasladado hasta 1.000 millones para poder ejecutarse a través del Banco de Desarrollo Rural. El Banco Inmobiliario hasta 400 millones y la MICOPE hasta 300 millones. Si no estoy mal, estas dos cifras, solo quiero aclarar cuál es el 400 y 300, pero en ese sentido ellos ya tenían los fondos colocados, o sea, eso quiere decir que ya están en la disponibilidad con los trámites internos de cada uno de ellos de poder empezar a colocarlos en cuanto se hagan las solicitudes. Ahora bien, ministro, en años anteriores la cartera de trabajo siempre supervisa que las empresas cumplan con el pago de esta responsabilidad y se ha puesto sanciones a aquellas que así no lo cumplen. Este año ¿seguirá esa modalidad? ¿No seguirá? ¿Habrá, digamos, un poco de flexibilización? ¿O cómo será el proceder de su cartera, de la cartera que usted dirige, en torno a que se tiene que cumplir este pago? Sí, de hecho nosotros estamos ahorita elaborando ya venía el plan de inspección, entonces los patronos tendrán que documentar que que ya cumplieron con el pago o que presentaron su declaración jurada o que están en ese trámite, ¿verdad? Pero entonces ahí sí que será la inspección la que tendrá que verificar si los patronos optaron alguna de estas tres opciones. La ideal, y lo que reiteramos, es que tengan que haber pagado ya esta prestación. Señor ministro, pasándonos ahora del lado de los trabajadores, aquellos trabajadores que no reciban el beneficio del bono 14 el próximo 15 de julio, y por la situación extraordinaria en la que se encuentra el país a raíz de la pandemia de la COVID-19, ¿cuáles serán los mecanismos para asegurarse de que se cumplan los derechos laborales y que sus patronos cumplan efectivamente con el pago de este beneficio? Sí, Cristian, nosotros también por este tema de la pandemia hemos tenido algunos plazos administrativos, no algunos, la mayoría de los plazos administrativos detenidos. Esto quiere decir que hemos también habilitado en nuestra plataforma de denuncias y hemos recibido varias denuncias que tendremos que empezar a verificar para ir a solicitar información sobre si se cumplió o no con la pago de esta prestación. Entonces esa es la vía que hemos encontrado a raíz también de que se suspendieron los plazos y que también nosotros a lo interno hay personas mayores, ha habido casos como se ha estado informando de temas de cuarentenas preventivas, incluso de contagios de COVID. Entonces encontramos que la forma más ágil podría ser la denuncia por la vía electrónica e ir a hacer las verificaciones. Ahora bien, ministro, ¿se tiene, digamos, alguna cifra, algún mapeo de cuántas empresas en el país tienen que cumplir
con este pago? Estábamos hablando, si gustan, aquí tengo unos datos que me proveyeron de la encuesta nacional de empleo realizada en 2019 que nos sirve de referencia. Entonces, si me permiten, si puedo responder alguna pregunta, solo voy a ubicar el dato para poder trasladárselos, pero fueron sacados de la encuesta nacional. Es importante, Mario, afirmar que efectivamente este beneficio es un beneficio que se da recién, tiene relativamente poca historia en el país. Es aprobado durante el gobierno de Jorge Serrano Elías. Y es uno de los beneficios que ha generado en alguna medida también mucha contradicción. Hay que recordar que también Manuel Valdizón en su momento intentó ofrecer Sí, el un bono bono, 15. el famoso bono 15. Entonces, digamos, este tipo de bonos que se otorgan desde el Estado por ley siempre son controversiales, aunque son beneficios laborales adquiridos por parte de los trabajadores guatemaltecos y es sumamente importante cumplir con estos pues, con compromisos que la ley le manda a los empleadores, que otro elemento importante es que esto no es solamente para las empresas privadas, sino que también Sí, el empleador público lo debe cumplir. Sí, señor Lo ministro. escuchamos, ministro. Cristian, sí, Cristian, no encuentro ahorita el dato, pero hoy revisé las cifras y era alrededor de 1 millón de personas de la economía formal, las que habían, a la encuesta se había hecho la presión de que habían sido quienes habían recibido su bono, alrededor de 30,000 personas que trabajan como empleadas domésticas, de acuerdo a la misma encuesta, y había otra cifra en relación a las personas que trabajan por jornal. Entonces, pero esas son a grandes rasgos las cifras que está manejando la encuesta nacional de empleo 2019, que es la que nos sirve de referencia. Ahora bien, ministro, dejando un poco, bueno, paralelo al tema del bono 14, también quisiera preguntarle, ¿se tiene alguna cifra ya? Bueno, usted asumió en la plena crisis, en plena pandemia, pero ¿tiene usted algún conocimiento de cuántos empleos formales se han perdido derivado de esta situación? Nosotros las cifras a las que he tenido acceso y estamos solicitando también que la es la cifra cotizaciones en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y que habían tenido una baja, ahorita les digo, en comparación al año 2019, que les voy a informar. Decía para el mes de febrero había bajado un 2%, para el mes un 2%, para el mes de abril un 7% y para el mes de mayo iba un 6%. En cuanto a quienes habían cotizado en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tenemos que tener también en cuenta que alrededor del 70% de la población guatemalteca trabaja en condiciones de subempleo. Eso quiere decir que las patronos no cumplen con todas sus obligaciones patronales de inscripción para sus trabajadores. Es una de las aspectos que estamos ahora coordinando y por los cuales establecimos una mesa con el Ministerio de Economía para empezar a abordar estos temas sustanciales, históricas, deudas históricas de cómo ir a través nosotros el Viceministerio de Empleo, generar una política de empleo que permita que se den las condiciones ya no de subempleo, sino de empleo hasta lograr el pleno empleo. Señor ministro, el tema laboral en Guatemala siempre es complejo, sobre todo en el empleo formal. ¿Cómo se está comportando los programas sociales de ayuda desde el Estado para atender los impactos de la COVID-19 en el tema de la suspensión de contratos laborales, que es uno de los programas que ha llamado mucho la atención del empresariado, que está teniendo problemas, sobre todo porque fueron cerrados al no ser actividades esenciales? ¿Cómo se ha comportado la distribución de este beneficio y ayuda a los empresarios para poder cubrir el salario de sus empleados, por lo menos mientras dure el estado de calamidad? Sí, primero hay que distinguir, ¿verdad, Cristian? Que esto es una bonificación, digamos, cuando se da una suspensión de contratos de trabajo, lo que se interrumpe son las obligaciones principales de cada una de las partes. ¿Qué quiere decir esto? La obligación principal del empleador es cumplir con el pago de salario y la obligación principal del trabajador es prestar sus servicios.
Entonces, al interrumpirse, entonces ya no podemos hablar de un salario. Lo que se ha dado es una bonificación a partir de lo que aprobó también el Congreso en el decreto 13-2020, que es lo que se le ha denominado el bono empleo. 75 quetzales diarios a las personas que se han autorizado su suspensión en el Ministerio de Trabajo. Al día de hoy, 9 de julio, a las 10 horas, que es el último reporte que tengo, teníamos un total de 18.254 empresas que formaban 24.194 solicitudes. ¿Por qué hay la diferencia entre solicitudes y empresas? Es porque el sistema permitía ingresar hasta de 50 en 50. Y eso da un total de 176.000 empleados que han solicitado acceder a este beneficio. Por algunas razones que hay varias, pero de esos se han aprobado 171.076 empleados y todavía tenemos algunas pendientes, ¿verdad? Que es lo que tenemos que ir sacando de las personas que están accediendo a este bono, mientras exista la suspensión por parte de las disposiciones presidenciales de las actividades y las labores. Ahora, ministro, ubiquémonos dentro de 365 días, el bono 14 del año 2021. ¿Qué va a pasar cuando durante todo este 2020 pues las empresas en su mayoría cerradas, suspendidas, esperando, digamos, que se reabra la economía, el banderazo de salida que pueda dar el presidente para algunos sectores? O sea, va a ser dramático ese 2021 en cuanto al bono 14. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, por supuesto. Yo creo que eso sería irresponsable decir que no va a ser así. Yo creo que va a ser así y los refuerzos, vamos a tener que doblegar los esfuerzos en el organismo ejecutivo en general y toda la sociedad para poder revertir todos los efectos negativos que ha tenido esta crisis, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Entonces, por supuesto, tendremos que hacer las previsiones. Nosotros, en este momento, nuestra principal, digamos, donde hemos concentrado nuestros esfuerzos del despacho, ha sido en este tema del bono 14. Esta semana que viene vamos a ya empezar a hacer las proyecciones y a reunirnos, insisto yo, con el Ministerio de Economía para coordinar acciones a efecto de poder prever todo esto que se va a venir y cómo lo vamos a ir resolviendo dentro de una política de empleo que es la que nos toca a nosotros para resguardar los derechos de los trabajadores y evitar que siga sucediendo esto de ir aumentando lo que se había venido logrando reducir tal vez del tema de las condiciones de subempleo. Señor ministro, en el Congreso de la República se empiezan a escuchar ya propuestas para tratar de abordar la problemática del desempleo a raíz de la COVID-19 y se habla de una propuesta en discusión, sometida a discusión de un bono por desempleo, una bonificación por desempleo. ¿Cómo ven ustedes desde el Ministerio de Trabajo la posibilidad de que un cuerpo normativo de esta naturaleza pueda ser financiado en las actuales condiciones de recaudación, que está teniendo también problemas para cumplir con las metas de recaudación de cada mes? Sí, entiendo. Nosotros pues tendríamos que analizar ya la propuesta. Yo en este momento la desconozco, pero vamos a analizar esa propuesta y entendemos las intenciones del Congreso, diría yo, porque sí ha habido varias empresas que han tenido que cerrar o reducir el número de sus trabajadores. Entonces se tendría que analizar los montos, las posibilidades reales para que esto exista financieras del Estado o las fuentes que identifiquen los señores diputados para poder sufragar este tipo de bonificaciones. Ministro, ya de por sí Guatemala tenía una alta ocupación en el sector informal, pero esta pandemia ha provocado pues no pequeño, un terremoto grande en el tema del empleo y hoy en día vemos cualquier cantidad de personas, basta con uno meterse a Facebook y ver la cantidad de cosas que se están ofreciendo, lámparas, suéteres, zapatos, o sea, las personas se las están arreglando para generar recursos, porque muchos han quedado sin empleo. Este descalabro en el empleo formal, ¿cómo lo analiza y
y qué valor le da en la cartera del trabajo, porque vamos a pasar, sin temor a equivocarme, a cifras más grandes de ocupación informal. Sí, digamos, solo para recabar unas cifras que recogimos también de esta encuesta, la informalidad asciende a casi el 70.2% de la fuerza laboral y el subempleo visible a 9.4%. Eso quiere decir que tenemos casi un 80% que al 2019 ya estaba en esta situación. Entonces, sí han venido los esfuerzos, que eso tiene que pasar por nosotros, pero para ello, y lo hemos hablado dentro del plan, el plan de contingencia, que también el Ministerio de Trabajo forma parte de la Comisión COVID, es cómo fortalecer las dos, digamos, programas y las dos instituciones, las dos dependencias que forman parte del Ministerio de Trabajo. Esto entiendes en Inspección General de Trabajo y también el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, porque es otra cosa que a veces no estamos acostumbrados, ¿verdad? Se escucha que está la inspección con su función verificadora y sancionadora ante el incumplimiento, pero también cobra una enorme importancia ahora también el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, que era algo que habíamos dejado desatendido, digamos, dentro de las mismas empresas formales, dentro del mismo empleadores formales, había una falta de cumplimiento ya de estas normas de salud y seguridad ocupacional. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que fortalecer, y hemos hablado, y ya estamos haciendo la proyección de cómo fortalecer la capacidad del ministerio para poder hacer esas verificaciones. Señor ministro, nos acercamos al cierre de esta entrevista y es importante que el sector empleador público y privado pues tenga en cuenta las directrices que norman el bono 14 y las disposiciones excepcionales que en este momento se están asumiendo por la condición de enfrentar la pandemia de la COVID-19. Si pudiera refrescarlo para que los empleadores lo tengan en mente para estos días, por favor. Sí, Cristian, yo repetí, ahí sí que el comunicado con las aclaraciones, las orientaciones legales que nosotros dimos, porque fue encontrar dentro de las mismas normas vigentes las salidas que establecen para poder afrontar cuando se encuentran una crisis como nunca se había previsto una crisis como esta, cuando se encontraban los empleadores ante una no posibilidad económica o ante la necesidad de solicitar asistencia financiera. Entonces, la primera es el acceso al crédito y la segunda es la presentación de esta declaración jurada, pero ello implica también, y hay que dejarlo claro, que el derecho del trabajador persiste, o sea, el derecho del trabajador de percibir el salario del bono 14, porque así se debe entender, es irrenunciable. Y por ende la declaración deberá ser exacta, de lo contrario, la Inspección General verificará si hay alguna exactitud y entonces procederá conforme a ley. Y la tercera numeral que hace alusión al comunicado es que nosotros debemos velar por el cumplimiento de la ley y los principios que inspiran el derecho. Esto se refiere al principio conciliatorio. Entonces, cualquier acuerdo en el cual lleguen las partes, nosotros lo que verificaremos con la Inspección General de Trabajo es que dicho acuerdo haya sido voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya habido una coerción a aceptar determinadas condiciones, porque en ese caso pues no estaríamos ante un acuerdo voluntario y por ende procedería a las consecuencias que establece la ley. Bueno, pues muchas gracias, ministro de Trabajo, por haber atendido nuestra llamada y poder haber aclarado algunas dudas que pueden surgir respecto al tema del bono 14 y como usted ha reiterado, pues se debe de cumplir desde los diferentes sectores, público y privado, con esta obligación. Muchas gracias, ministro. Con gusto, gracias a ustedes y feliz noche a las personas que nos están viendo, escuchando. En mi caso, les agradezco mucho por la oportunidad que me dan de poder desarrollar lo que comunicamos y estamos siempre a las órdenes para poder seguir informando de qué es lo que estamos haciendo. Por supuesto. Éxitos en su gestión. Gracias. Bueno, el recién estrenado ministro de Trabajo, ¿no? Que le tocó asumir en medio de esta situación. Y que pasa de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que además es un experto, parece, en toda esta dinámica de legislación laboral, que es fundamental dominarla y conocerla para evitar que el Estado o para que los patronos puedan violentar el Estado de Derecho. Por supuesto, 10 de la noche con 2 minutos, vamos a una pausa
y ya volvemos con el segundo tema de la noche.